America is a nation that can be defined in a single word. I was going to excuse me. ¿Qué tal, internacionalistas? Es probable que estén al tanto de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que buscará su reelección para el año 2024. Habiendo pasado ya años desde que terminó la administración Trump, se esperaba que Biden pudiera copar los espacios que dejó la política exterior aislacionista y de reducción de la participación norteamericana en el mundo. Sin embargo, veremos casos en los que las medidas adoptadas no fueron aplicadas correctamente, llevándonos a casos como el regreso de los talibanes en Afganistán, la guerra en Ucrania, la tensión en el estrecho de Taiwán y el creciente ánimo confrontacionista en la península de Corea. Si bien todo esto no es reprochable a los Estados Unidos de Biden, es posible hacernos algunas preguntas. ¿Se pudieron haber evitado alguna de estas situaciones con otras políticas? ¿La política extremista de Trump fue determinante para los errores de Biden? Es algo que pasaremos a ver ahora. La administración Biden contó como uno de sus primeros retos internacionales la cuestión de Afganistán. La intención de retirar las tropas norteamericanas en este país se remontan hasta el periodo de Obama. El presidente Trump varió esta postura y se mostró decidido a culminar las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Por eso, en el año 2020 se firmó el Acuerdo para traer la paz a Afganistán, en el que la administración Trump acordó con los grupos talibanes la retirada de las tropas norteamericanas para antes de mediados del 2021. Esto a cambio de garantizar, a grandes rasgos, su seguridad. El acuerdo, que incluso fue cuestionado dentro de la OTAN, ya le exigía a Biden una actuación. Entre las advertencias de un desmoronamiento del Estado afgano y el pasado del actual presidente en el cual se había opuesto a enviar más tropas durante el gobierno de Obama, pues primó esta postura y conocemos los resultados. La administración Biden resultó así la culminante de un largo proceso en el que de todas formas la última palabra siempre la tuvo el presidente. La catastrófica retirada de los Estados Unidos no tuvo que ser obligatoriamente así, y es que incluso se responsabilizó a la administración Trump de haber dejado una operación caótica, la cual entonces pudo haber sido reformulada o aplazada, pero finalmente ejecutada. Los resultados de estos dieron la primera muestra de debilidad del actual gobierno. Los gobiernos de Obama y Trump, en cuanto a política exterior, mostraron rasgos muy diferentes. Obama, tomando el ejemplo del descongelamiento de los lazos con Cuba, daba señales de unos Estados Unidos más abiertos al cambio. Por otra parte, Donald Trump buscó minimizar la participación de los Estados Unidos en el mundo, garantizando esferas de influencia, pero siempre atento para hacerse presente en una forma confrontacionista. Ese Estados Unidos fue el que heredó Biden, y solo basta señalar la diferencia de carácter y los partidos políticos para entender que no seguiría esta postura. Así, de cara al preludio de la invasión rusa, la administración Biden prometió apoyo a Ucrania de toda clase. Pero con el antecedente de Afganistán y sumado a otros factores como el innegable miedo de los países europeos a volver a una guerra en la que toda la OTAN tendría que verse involucrada, o también el discurso interno mediante el cual Putin legitimó su operación en pro de resguardar a la población rusoparlante, terminaron en que simplemente las palabras de Biden no sean decisivas, pues al fin y al cabo, las medidas hasta ahora realizadas se han limitado a sanciones y envío de armamento, confirmando así que no tenía planes de ir más allá de ello. Y es que incluso actualmente las sanciones no logran ser determinantes para cambiar la postura rusa, y por el contrario terminan por acercarla mucho más a China. Otro de los casos en el que el liderazgo de los Estados Unidos fue puesto a prueba y la administración Biden no respondió de la mejor manera fue el caso de Nancy Pelosi y su visita a Taiwán. Este tema, que lo analizamos desde otra perspectiva en otro video, tiene implicancias adicionales desde otro punto de vista. Nancy Pelosi forma parte del Partido Demócrata, el mismo del presidente Biden. Sin embargo, pese a las advertencias de este último, Pelosi realizó una visita a la isla de Taiwán en el año 2022 y todos conocemos lo que pasó. Presenciamos una gran escalada militar en la que se cuestionó el compromiso de los Estados Unidos con el principio de una sola China.
Este hecho demuestra la falta de influencia de Biden incluso dentro de su propio partido, y esto se tradujo en una escalada militar que tensó los lazos e irritó mucho a China, y que además dio un antecedente para que estas visitas puedan seguir realizándose incluso este año, agravando cada vez que esto pasa la situación en el estrecho de Taiwán e involucrando gratuitamente a los Estados Unidos. Vimos también cómo Corea del Norte hoy en día se aventura a realizar ejercicios militares muy atrevidos, pero también hay que recordar que esto no siempre fue necesariamente así. Recordando la política exterior de Trump, que vale precisar otra vez que este análisis no busca defenderla, sino ver cómo Biden no logró de mejor manera manejar las políticas heredadas, buscó tener cerca a Kim Jong-un para así poder rebajar las tensiones existentes, pero también para dar un mensaje de que los Estados Unidos se encuentran atentos, pero que el diálogo era posible. Situación similar a la de Obama con Raúl Castro. En ambos encuentros se buscó dar una visión diferente a contextos siempre complicados. Este panorama no se pudo repetir con Biden. Ante la debilidad que venía demostrando y el gran protagonismo que vienen adquiriendo Rusia y China, los espacios de maniobrabilidad de Corea del Norte se ampliaron y cuando fueron requeridos han sido bien utilizados. Teniendo lejos a los enemigos con una capacidad reducida de influir en ellos y con un contexto de provocaciones mutuas, nos lleva a ver en Corea un dilema de seguridad, en el que la seguridad de uno significa la amenaza para el otro, y la seguridad del otro representa una amenaza para uno, cayendo así en una espiral interminable. Joe Biden en el escenario internacional desde un inicio tuvo un panorama complicado con la toma del Capitolio y los cuestionamientos a su legítima victoria electoral por parte de los seguidores de Donald Trump. Después de esto, como uno de los primeros retos que tuvo y que podían servir para demostrar su liderazgo y reafirmar la influencia y capacidad de Estados Unidos, fue enfrentar la retirada en Afganistán, la cual, con los resultados devastadores y una gestión de 20 años de esfuerzos en vano, dejó una huella de fragilidad que ha acompañado al gobierno desde entonces. Aquí también debemos incluir la gran dificultad de tener que suceder a un presidente con políticas extremas con otro con más progresistas y en teoría menos conflictivo. Otro factor que influencia estos resultados es el sistema multipolar que tenemos hoy en día. Con el progresivo ascenso de potencias como China, Rusia o India, y sumado a los errores que venía cometiendo los Estados Unidos, tanto de Biden como de sus antecesores, se creó el escenario perfecto para la confrontación y la lucha de influencias en la arena internacional. Los aliados y las alianzas vuelven a ser estratégicos para asegurar un equilibrio entre los estados. Finalmente, todo esto nos da como resultado la concepción de una administración débil y que el peso o el protagonismo de los Estados Unidos se haya reducido, lo cual al fin y al cabo no afecta su rol como superpotencia, pero sí afecta su influencia. Por esta razón, las posturas previas a la invasión rusa no pudieron detenerla y no cambian el escenario actual. Tenemos también la imposibilidad de controlar a Pelosi y generar con ello una crisis en el estrecho de Taiwán, o incluso la necesidad de tener que hacer ejercicios militares conjuntamente con Corea del Sur y Japón como un medio nuevo de disuasión hacia Corea del Norte. Sin dudas, podemos decir que este escenario será determinante al momento en que la nación norteamericana acuda a votar y tenga que decidir entre un Biden que no cumplió con las expectativas o cualquier otro candidato que sea su contrincante y que parezca dar una impresión de verdadero cambio y acción. Con esto acabamos nuestro análisis y dejamos estas preguntas. ¿Estos errores permitirán traer de vuelta a la presidencia a un Donald Trump con problemas judiciales? ¿O será que Joe Biden demostrará mayor determinación y reafirmará el rol de potencia de los Estados Unidos? Nos despedimos y muchas gracias. Si les gustó nuestro video, por favor denle like y suscríbanse para apoyarnos y seguir creando contenido. No se pierdan nuestros shorts donde estaremos resumiendo conceptos vitales dentro de las relaciones internacionales. Muchas gracias.